Hola, ¿se me escucha? Buenas tardes. ¿Me escucha? Muy bien, vamos a comenzar con la práctica de la semana 13. La pregunta que me decían era con respecto a la semana 2, la pregunta, perdón, de la semana 13, la 2, ¿no? Esa práctica esta semana la vamos a ver en la práctica. ¿Alguna otra pregunta? Si hay una pregunta que esté fuera de la práctica, me la pueden hacer ahora y si no, después de la práctica, ya sea por micrófono abierto o por el chat. Muy bien, comienzo con la pregunta número 1. Las expresiones afectivas como espacio se caracterizan por alcanzar en determinados momentos un nivel de intensidad similar al de las emociones. Pueden resultar absorbentes e incluso en muchas ocasiones pueden perdurar más que espacio. Muy bien, vamos a la alternativa B. Las pasiones, los sentimientos. Entonces, las pasiones básicamente tienen que ver con un aspecto de prolongación del estado, en este caso, de activación, ¿cierto? No, biológica, fisiológica, con un fuerte compromiso afectivo. Entonces hay un nivel de activación y se mantiene eso durante un tiempo. No es como en el caso de la emoción, que es un nivel de activación súbito, repentino, que implica un compromiso conductual, un compromiso biológico, no, y un compromiso, un componente cognitivo. ¿No? O sea, es decir, en la emoción hay sentimiento, hay conducta y hay activación fisiológica. En la pasión hay activación fisiológica y hay un componente y se mantiene en el tiempo. Se mantiene en el tiempo. Correcto. Mientras que el sentimiento tiene baja actividad fisiológica, digamos, fisiológica, pero se mantiene en el tiempo. Conductual también. Agrupados hace 5 minutos. Víctor Flores. Vamos a la... Hola, Pedro. Oye, Siri, desactivar VoiceOver. A ver, vamos a la solución, señorita. Las pasiones comparten la intensidad de la emoción y poseen una mayor temporalidad. Incluso perduran más que los sentimientos. Son exageradas, absorbentes y obsesivas. Así es. Son absorbentes, obsesivas. Tienen un mayor nivel de activación e intensidad que las emociones. Y obviamente lo fundamental es que perduran en el tiempo. O sea, una pasión es una emoción que dura en el tiempo. El sentimiento es un componente cognitivo de la emoción que implica una valoración afectiva, ¿no? Alegría, tristeza, etcétera, pero tiene escasa manifestación conductual y orgánica. Muy bien, la 1 es la B, vamos a la 2. Debido a la lentitud con la que avanza el ómnibus en el que viaja y a la inminente tardanza que esto le generaría en el inicio de su jornada laboral, Alberto desea insultar e incluso golpear al chofer del vehículo. A pesar de su rabia y frustración, Alberto logra controlar sus emociones y continuar su viaje sin reaccionar agresivamente. La estructura nerviosa vinculada a la capacidad de manejar y controlar las emociones que experimentaba Alberto se denomina Vamos a la alternativa A. tálamo. El tálamo es una estructura básicamente... No, eso no está bien. Estamos en la 2, ¿no? Sí. La D, vamos a la D. Corteza prefrontal. Entonces, la corteza prefrontal es una estructura, en realidad, altamente compleja, ¿no? La corteza prefrontal forma parte del lóbulo frontal, a su vez está constituida por áreas 9, 10, 11 de Brodmann, ¿no? Área 46, 47, ¿no? Que están vinculadas con lo que es tanto, ¿no? El área orbital, el área lateral, el área medial, el área dorsolateral, el área ventromedial, dorsolateral y ventromedial.
que están vinculadas con lo que es específicamente la memoria de corto plazo, el razonamiento, la planeación, ¿no? Y también el control emocional, es decir, el control de las emociones se regula a nivel específicamente del área órbito-frontal, ¿no? Se regula sobre la base o en conexión con el sistema límbico, a través del área órbito-frontal de la amígdala. Entonces, ahí lo que tenemos es que la corteza prefrontal trabaja la regulación de las emociones. Por eso también tiene que ver con la integración de la personalidad, ¿no? Porque hay un aspecto emocional en la personalidad, un componente. Entonces, la integración de esos componentes, otros aspectos como conducta, forma de pensar, etcétera, se hace ahí. Pero el control emocional tiene que ver con el área prefrontal. Vamos a la solución. El sistema límbico mantiene comunicación con la corteza prefrontal, que es el centro de la evaluación cognitiva, que permite así la posibilidad de mantener el control emocional. Entonces, la evaluación cognitiva que permite el mantenimiento, ¿no?, de control emocional. Es decir, cualquier persona se puede alterar, etcétera, pero bueno, la evaluación de una situación debería llevar a regularlo. Entonces, quien se encarga de eso es específicamente la corteza prefrontal lineal. Muy bien, voy a la número 3. Voy a la número 3.
Muy bien, estamos en la pregunta 4. No, 3. La pregunta 3, perdón. Pregunta 3 No, disculpen, un problema. Muy bien, ya estamos. 1B, 2D, vamos a la 3. Debido a la recesión económica, una empresa comunica que a varios trabajadores que no se les renovará el contrato y que en unos días se publicará esa lista. Momentos después de escuchar la noticia, Mónica se desmaya en el pasillo de la empresa luego de evidenciar signos de preocupación. Al volver en sí, ella le cuenta a su amiga que estaba segura de que ella estaba en la lista y acto seguido pensó en cómo iba a seguir pagando la hipoteca que recientemente obtuvo. Respecto a la teoría de Lazarus, indique el valor de verdad o falso de las siguientes proposiciones. 1. La excesiva preocupación de Mónica es producto de sus valoraciones cognitivas. Vamos a la 2. Considerar el despido como una amenaza ilustra la evaluación secundaria. No, en realidad sería una evaluación primaria, ¿no? Vamos a la 3. Pensar en que no tendría más ingresos para pagar su hipoteca debido al despido ejemplifica la evaluación primaria. Ahora vamos a la solución, que está en la alternativa A. Verdadero, falso, falso. Así es, verdadero, falso, falso. Las evaluaciones primaria y secundaria básicamente tienen que ver con, en el caso de Lazarus, la situación y el efecto que tendría en mí. Primero las características de la situación y luego si podría o no manejarlo, o cómo podría manejarlo. En el caso de la primera la A dice valores, la 1 dice, perdón, valores. La excesiva preocupación de Mónica es producto de sus valoraciones cognitivas. Bueno, las valoraciones cognitivas, es cierto, es la forma como uno le asigna, ¿no es cierto?, a una situación un determinado peso o valor, correcto, ¿no?, que obviamente determina, esa evaluación determina que experimentemos una emoción. Vamos a la solución. Mónica percibe el despido y la no renovación como una situación amenazante, evaluación primaria, mientras que considerar que ya no tendrá más ingresos para pagar su hipoteca impacta en sus recursos, evaluación secundaria. Producto de estas evaluaciones se genera la emoción de miedo, con signos de angustia y preocupación excesiva. Entonces, ahí dice alternativa A, ¿no es cierto? Sí, no. Es que tanto la evaluación primaria como la evaluación secundaria son valoraciones. Son evaluaciones, no valoraciones que hace la situación. Solo que están invertidas, en la 2 y la 3 están invertidas, ¿no es cierto?, la primaria y la secundaria. No, ese es el punto. ¿No? Por eso solo es correcta la 1. Sería la 3, vamos a la 4. Mientras salía de su centro de estudios, caminando de la mano de su enamorado, Renata se encontró con su padre, el cual no estaba enterado que su menor hija tenía pareja. Apenas Renata lo vio, palideció, experimentó una aceleración cardíaca y un súbito descenso de su temperatura corporal. En este caso, estamos hablando del componente espacio vinculado a las emociones. Vamos a la alternativa C. Fisiológico. El componente fisiológico básicamente tiene que ver con la activación del sistema, obviamente, límbico, que implica un compromiso a nivel fisiológico, obviamente, activación de endocrina, a través del hipotálamo, la hipófisis, todas las estructuras vinculadas con eso. Vamos a la solución. Los componentes fisiológicos vinculados al miedo son la palidez por redirección de la sangre del rostro hacia los músculos de las piernas, piloerección, distensión vesical.
Entonces, incremento de niveles adrenérgicos, etc. Incremento de niveles adrenérgicos, ¿no? Básicamente, noradrenérgicos tiene que ver, y adrenérgicos, adrenalina, a nivel de hormona, en sangre. Noradrenérgicos, por ejemplo, también adrenalina en cerebro, como neurotransmisor, y noradrenérgicos, neurotransmisor, también que implica la respuesta de alerta, ¿no es cierto?, frente a una determinada situación, ¿no? Que eso es lo que pasa en el miedo. La piloerección, básicamente, es que se erizan los pelos, en este caso los vellos, ¿no? Bueno, sobre todo el cabello, que responde a una reacción galvánica de la piel, o sea, carga eléctrica. La redirección de la sangre implica que hay palidez, que se llama piel de gallina, por ejemplo, hay enfriamiento, porque la sangre se va a las piernas, ya que hay adrenalina en la sangre, se va a piernas, extremidades, se prepara para la lucha o huida, que es una respuesta específicamente, ¿no? La respuesta de lucha o huida, que es una respuesta típica en el estrés, ¿no? Frente a una amenaza, ¿no? Por eso la respuesta correcta está en la alternativa, ¿cómo se llama? 4. C, ¿no? Sí. Vamos a la 5. Una pregunta, dice, profesor, ¿me puede decir qué es inteligencia fluida? Sí, pero cuando termine esto, cuando termine la práctica. A ver, vamos a ver. Es que para mantener un orden, o sea, así como ustedes también tienen que ir, no, yo también tengo que tener un orden, no, porque inteligencia fluida es de Cattell, pero bueno, solamente esta vez, ¿no? La inteligencia fluida de Cattell básicamente es una inteligencia que, en oposición a la cristalizada, que trabaja con acumulación de conocimientos, como desde lo que has aprendido en primaria hasta lo que estás aprendiendo ahora, y lo que has aprendido en por la vida cotidiana, comprar pan y cómo cambiar un billete de $100 a soles. La inteligencia fluida es básicamente la capacidad para poder resolver problemas de naturaleza no verbal a través de clasificaciones, de seriaciones, identificar aspectos por sus características de forma, tamaño, sonido, aspectos de ese tipo, ¿no? Entonces, de tener representaciones mentales a nivel de imágenes de las cosas. Por ejemplo, cómo salir, la puerta más inmediata o la salida más inmediata de un edificio, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cuál es la ruta más corta a casa? Eso es una inteligencia fluida. Muy bien, voy a la pregunta 5. Sí. Iván fue a visitar a su mejor amigo, Renzo, pues se enteró que su padre agonizaba producto de una larga enfermedad. Cuando llegó a casa de su amigo, notó que todos estaban afligidos. Iván comprendió lo que estaba sucediendo, entró en silencio y le dio un fuerte abrazo a Renzo. En este caso, podemos notar que las emociones cumplen la función de Vamos a la alternativa A. regular la interacción social. Bueno, o sea, es un hecho que la emoción básicamente lo que busca, ¿cierto?, es mejorar el nivel de adaptación del individuo a su entorno. El miedo, la sorpresa, la ansiedad. Entonces, un punto importante es ese, ¿no es cierto?, mejorar el nivel de interacción social, que también es adaptación. Vamos a la solución. Las emociones que experimentamos son evidentes para los observadores y favorece que la interacción social sea más eficaz, ya que cuando nos damos cuenta de la emoción del otro, ajustamos nuestra conducta para relacionarnos mejor. Eso es cierto, cierto, eso es cierto. Claro, las dos emociones tienen un efecto sobre nuestra regulación también emocional, ¿no?, en nuestra interacción. Muy bien, vamos a la 6. Durante el último partido de la selección peruana de fútbol de varones, se le pudo ver a Miguel saltando junto a una decena de hinchas peruanos al momento de celebrar un gol del equipo nacional. Por su parte, Andrea, que no gusta del fútbol,
sigue sumergida en una depresión debido a la muerte de su amada mascota. Con respecto a los estados afectivos, podemos decir que lo que experimenta Miguel está relacionado con espacio, mientras lo que está vivenciando Andrea debido a la muerte de su mascota afecta principalmente espacio. Vamos a la alternativa A. Al estado de ánimo, sus emociones. Son las 5, ¿no? Es 6. Las 6. Ah, no, la 6 la B. Vamos a la B. D. Ah, la 6 la D, ¿no? Dice la D. Una emoción, su estado de ánimo. Ahora sí. Entonces, ¿qué ocurre? Fundamentalmente vemos que alguien que festeja un gol de Perú, etcétera, va a experimentar alegría. Obviamente ayer no, ¿no es cierto? O sea, no, pero los canadienses sí, por ejemplo. Entonces, en general, eh, la alegría implica un compromiso, digamos, una respuesta a activación orgánica, hay un componente conductual y un componente afectivo, el sentirse feliz, ¿vale? ¿No? Ese sentimiento. Entonces, está experimentando una emoción, tiene los tres componentes, el componente cognitivo, el componente conductual y el componente fisiológico. Profesor, Ya. ¿Se puede accidentar? ya, profesor. A ver. Entonces estoy en la alternativa La D. 6. Sí, la D. Una Entonces, emoción, su estado de ánimo. exacto. Entonces el joven experimenta una emoción, ¿no es cierto? Como la alegría. Ahora, ¿qué es el estado de ánimo? El estado de ánimo es una situación que implica, que predispone a un individuo para, digamos, un determinado estado afectivo, en este caso puede ser tristeza, depresión, y puede durar buen tiempo y es de características un poco difusas, o en todo caso de naturaleza bastante endógena, ¿no? Se puede dividir a múltiples factores, desde efectos metabólicos, etc. Por eso el estado de ánimo de uno se puede levantar con, ¿no?, con alegría y a veces no sabe a qué se debe, o con ganas de hacer esto, o no hacer. Pero no tiene bien claro a veces, bueno, mejor dicho, es un poco difuso. Bueno, en este caso se está hablando de el, la muerte de su perro, ¿no? Correcto. No. Y bueno, eso le ha dejado, digamos, con pocas ganas o no, por disposición anímica, podríamos decir, ¿no?, para hacer cosas en general. Es eso. Entonces, podría ajustar a esa. Podría ser. No. De hecho, la primera es alegría. Vamos a la solución. Lo que experimenta Miguel está relacionado a una emoción que se caracteriza por ser un conjunto de respuestas físicas que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo, en este caso, el gol de la selección. Por otro lado, lo que está experimentando Andrea está relacionado al estado de ánimo que se caracteriza por presentar una menor intensidad que la emoción, pero es más duradera. Bueno, sí, ciertamente, que diría que es una emoción, pero bueno, sí. Vamos a la 7. Vamos a 7. Ay, por Dios. Vamos. Un minuto, vuelvo un minuto.
Ya. Ya, 7. Muy bien, vamos a la alternativa. Vamos al número 7. Número 7. Los sobrinos de Abelardo se pusieron disfraces que lograron asustarlo. Él sintió que su corazón palpitó rápidamente y su frecuencia respiratoria empezó a incrementarse, reconociendo además que estos cambios en su cuerpo se debían a lo terrorífico que le pareció sus disfraces. En este caso, respecto a la teoría de Schachter, Shakhtar. se ilustran las valoraciones, espacio, respectivamente, que han producido la emoción de miedo en Abelardo. Ya. Vamos a la, acá, en este caso, la respuesta correcta es vamos a la B. Fisiológica cognitiva. Entonces, obviamente hay un aspecto en uno de activación. Al haber activación, al sentir, ¿no es cierto?, la activación, en este caso con el miedo, se puede ver que uno siente que se altera el ritmo cardíaco, la presión, uno asume que tiene miedo. En el caso cognitivo, es la evaluación de la situación, ¿no es cierto?, como una amenaza sobre la base de tus creencias, etcétera, que deriva eso. Vamos a la solución. Según Schachter, las emociones son producto de una evaluación doble. En este caso, la valoración fisiológica corresponde a los cambios que se producen en su frecuencia respiratoria cardíaca, Así es. mientras que la valoración cognitiva de la situación le permite asociar estos cambios a lo terrorífico que le parece los disfraces, produciéndose la emoción. De miedo, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Por eso la respuesta correcta es en la alternativa B. Fisiológica cognitiva. Vamos a la 8. La capacitación de Cayetano. Sí. Ya. Es a las 6:30, ¿no? Ahora. 8. Muy bien, vamos a la 8. Una persona viaja a distintas comunidades de Guinea, Grecia, Tailandia y Perú, observando cómo las personas manifiestan sus emociones. En relación con los planteamientos de Ekman respecto a la expresión facial de las emociones, señale las proposiciones correctas. 1. Se notarán diferencias en las expresiones faciales de alegría entre las comunidades de Guinea y Tailandia. No, las expresiones faciales son iguales. Es una expresión universal. No, por eso es universal, porque la expresión facial es igual. Eso es falso. Vamos a la 2. Las expresiones faciales de miedo dependen de la valoración fisiológica en los nativos de Grecia y Perú. La valoración fisiológica. Las expresiones faciales de miedo dependen de la valoración fisiológica. ¿Dice valoración o evaluación? Valoración Fisiológica. Sí. Ya vamos a dejar esto, vamos al siguiente. 3. Las similitudes presentes en las expresiones faciales de enojo se evidenciarán en todas las comunidades. Sí, eso es verdad. Hay similitud. Y esa contradice la primera. ¿Te das cuenta? Por eso la primera es verdadera. La última es verdadera. La primera es falsa. Ahora vamos a la alternativa E. ¿Qué dice la E? La E dice solo 3. Solo 3. Solo es correcta la última. Así es, solo es correcta la última. La primera no tiene nada que ver con aspectos fisiológicos en la teoría de Ekman.
Entonces, habla de aspectos faciales. Entonces, por eso solamente es correcta la 3, ciertamente. Que niega la 1. Entonces, eso es. Vamos, entonces por eso la E. Vamos a la 9. Audio. Ya. 9. En uno de los cursos de la universidad. En uno de los cursos de la universidad, Arturo obtuvo una nota menor a la que esperaba y se enteró que Felipa, una compañera que suele ser distraída y menos responsable, obtuvo una mayor calificación. Por ello, el estudiante pensó mientras la miraba, esa nota debió ser la mía. Por otra parte, luego de clase, una compañera de Felipe le menciona: ¿cómo puedes estar feliz de sacar esa nota si te he visto plagiar en el examen? A lo que ella responde: no me importó en ese momento, menos me importa lo que tú digas. Respecto a las clases de emociones, se puede referir que Arturo experimentó espacio por la nota que obtuvo Felipa, mientras que en ella se evidencia que no sintió espacio por haber plagiado en el examen. Ambas emociones son consideradas espacio. Secundarias. No, y sería probablemente envidia y culpa. Vamos a la alternativa E. Envidia, vergüenza, sociales. Social. Vergüenza, envidia, vergüenza. Entonces, la envidia es el hecho de anhelar lo que el otro tiene. No es cierto. ¿No? Incluso diciendo que el otro se perjudique. Anhelar lo que el otro tiene. ¿No? Y hacer las cosas para que eso pase. ¿No? Y deseando también que el otro se perjudique. En la vergüenza es el hecho de sentirse que no se cumple con las expectativas que tiene uno de sí mismo o que tienen los demás de sí mismo. Por eso uno se inhibe o evita la interacción o afrontar situaciones vinculadas con eso. Obviamente, en la primera, el individuo anhela lo que no tiene, ¿no? Lo que considera que debería tener, y la otra persona no experimenta vergüenza, no hay vergüenza, incluso culpa, ¿no? Y las dos son emociones sociales, que quiere decir que son aprendidas, ¿no? Producto de la interacción social, la cultura. Vamos a la solución. La envidia que sintió Arturo por la nota de Felipa y la vergüenza que no sintió Felipa, lo cual le permitió plagiar sin remordimientos, son emociones sociales o secundarias. Vamos a la 10, por eso vamos a la 10. Una persona que constantemente cumple con sus obligaciones en el tiempo indicado, organizándose de manera adecuada, no engañándose ni estresándose innecesariamente por pendientes. Tiene una de las actitudes relacionadas a la autorregulación emocional denominada La autorregulación emocional que tiene que ver con Goleman, ¿no? Vamos a la alternativa A. escrupulosidad. Escrupulosidad, que tiene que ver con la capacidad para poder justamente tener escrúpulos, o sea, poder tener capacidad para asumir responsabilidades, para organizarse, ¿no es cierto? No, para ser responsable. Vamos a la solución. La escrupulosidad es una de las actitudes asociadas al manejo adecuado de las emociones. Ello indica que la persona sea responsable en el cumplimiento de las obligaciones, sin permitirse excusas. Ciertamente, eso es. Entonces, esa es la respuesta correcta alternativa A. 1, B, 2D, 3A, 4C, 5A. 6D, 7B, 8E, 9E, 10A.
Si hay alguna pregunta, estoy pendiente. Si hay una pregunta, estoy pendiente. Con micrófono abierto o por el chat. Estoy pendiente. Cierro micrófono. Profesor, buenas tardes. Profesor. Dice, profesor, Muy bien. ¿cree poder explicar sobre la internalización de Vygotsky? La internalización de Vygotsky. Ustedes que vamos en inteligencia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es la internalización o interiorización? ¿No es cierto? Es básicamente la capacidad para integrar información de externa que se convierte en información, digamos, que organiza, ¿no?, nuestros pensamientos, nuestra actividad. Entonces, en el lenguaje egocéntrico,
que ustedes han visto ahí en la etapa lingüística, es el lenguaje que el niño habla consigo mismo, ¿cierto? De 3 a 6 años. ¿Qué es lo que dice Vygotsky? Que este lenguaje no va a ir evolucionando de un lenguaje en el que el niño habla consigo mismo con ningún propósito comunicativo, solo diciendo lo que él piensa o siente. Hay que dibujarle esto al muñeco, hay que colorear esto, hay que cortar de esta manera, puede decirlo, pero no tiene un propósito comunicativo, no se lo dice a nadie. Es lo que él está pensando, solo que lo dice en voz alta. Eso posteriormente se va a interiorizar, entonces ya no lo va a decir, va a pensar, si piensa que va a hablar consigo mismo, ¿cierto? Va a decir, esa voz interior que tienen todos, a ver, esto hay que cortar aquí, hay que peinar, y lo hace en silencio. Pero esa voz interiorizada le organiza la actividad. ¿Te das cuenta? Y esa interiorización que permite establecer un conjunto de actividades es un elemento clave en la construcción, ¿no es cierto?, de pautas o de formas de resolver problemas, es decir, de pensar, de la construcción de un pensamiento inteligente. O sea, un pensamiento inteligente quiere decir la capacidad de un conjunto de pasos, pautas para resolver un problema. Entonces, la teoría de Vygotsky implica que uno construye, ¿no es cierto?, su pensamiento inteligente sobre la base del aprendizaje. Entonces, ¿qué ocurre? La cultura determina eso. Si estamos en una cultura, por ejemplo, como los vikingos, que armaban barcos extraordinarios, de velocidad, de gran calado, ¿no? Entonces, todos los vikingos aprendían de un maestro, ¿no? El maestro vikingo, el novato vikingo. Y este iba aprendiendo los pasos, el maestro decía los pasos para hacer un barco. Y este iba, ¿no es cierto?, interiorizando esa información cultural, la iba interiorizando a través de, ¿no es cierto?, pasos. O sea, él iba agarrando, iba generando esos pasos, ¿cierto?, y construyendo mentalmente cómo hacerlo. Y en eso tiene que ver el elemento de la interiorización. Es decir, iba mentalmente estableciendo cuáles deberían ser esos pasos. El maestro retroalimentaba y él complementaba eso, y así se tenía toda la forma de cómo hacer un barco. Entonces, la interiorización es básicamente el proceso de poder, ¿no es cierto?, generar, ¿no es cierto?, un lenguaje interior que permite organizar acciones para resolver un problema de manera inteligente. Eso es, básicamente. Interesante. Un video sobre esto hay que hacer. Muy bien, estoy pensando en voz alta, por ejemplo. Entonces, esa es la respuesta. Eso sería. ¿Está claro? ¿Está claro? Si hay una pregunta, escucho, estoy alerta. Si hay una pregunta, estoy pendiente. Cierro el micrófono. Profesor, una pregunta. Profesor, no sé si nos escucha, pero estamos preguntando por el audio. ¿Audio? No. Sí. Profesor, ¿me escucha? Sí. Pero Ah, ya, audio ahora no. sí. Profe, Sí te una escucho. ¿Tú me pregunta. escuchas? Sí, profe, no se preocupe. ¿Escuchaste la explicación que di? Sí. Ah, ya. Ah, Sí ya. te No, escucho. profe. Sí, quería preguntarle en Dime. la parte de cognición y emoción, estímulo, valoración cognitiva y emoción se cumple en ambas teorías, o sea, la teoría de Stanley y de Richard. ¿En ambas se cumple? En parte de cognición y emoción. Ujú. Sí, bueno, en realidad
en la de Schachter hay un componente fisiológico y un componente cognitivo. Es decir, por ejemplo, si tú sientes que estás en un examen y sientes que te duele el pecho, ¿no es cierto? Y te late el corazón, te duele el pecho, que puede ser por otras cuestiones, puede ser gástrico. Pero tú sientes eso y puedes decir, voy a tener un infarto. Entonces, en ese momento, tu valoración fisiológica te lleva fundamentalmente a la evaluación cognitiva, ¿no es cierto? Entonces, tú evalúas, ¿no es cierto? En este caso, entonces, el hecho de la valoración de un posible infarto, ¿no? La evaluación que tú haces de los cambios fisiológicos te lleva a la evaluación cognitiva de que podría ser un posible infarto. Estás pensando ahí, ¿qué podría ser? Entonces piensas, infarto. Eso te puede llevar a experimentar miedo. Entonces, así se genera la emoción. Hay un componente, una valoración fisiológica y luego una valoración cognitiva. Y entonces, ¿cuál es la emoción que va a surgir producto de eso? El miedo, en este caso. Estás evaluando los indicadores fisiológicos del ritmo cardíaco, etc. Y luego lo estás asociando con una determinada situación, por ejemplo, infarto. Y eso te lleva consecuentemente a experimentar una emoción, miedo. Ese es en el caso de Schachter. Entonces siempre hay evaluación. Solamente que en el caso de Lazarus, la evaluación no es tanto con respecto a si es fisiológico o no, sino es la evaluación primaria es básicamente la situación de amenaza. ¿Te das cuenta? Si la situación, eso no es un problema. Y el otro punto importante es si puedo afrontarlo o no. ¿Entiendes? Entonces, dos personas pueden tener, por ejemplo, ¿no? Pueden ir al médico y a los, ¿no? Cada uno, y a los dos les sale que tienen una enfermedad, ¿no? Complicada. Entonces, esa situación la pueden evaluar como una amenaza. Pero si uno de los individuos, por ejemplo, evalúa que es una amenaza, pero que tiene los recursos para afrontar el tratamiento, con la medicación, tiene apoyo familiar, tiene un seguro, etc., es posible que experimente, ¿te das cuenta? Miedo o no experimente miedo. O poco miedo o no miedo con respecto a la enfermedad. Mientras que el otro, ¿no es cierto?, que tiene la valoración primaria de que hay una amenaza y de que no tiene los recursos de repente porque no tiene seguro, o sea, vivir en este país, no tiene para los medicamentos, no tiene... Entonces, puede que se experimente miedo. Entonces, la diferencia entre que uno experimente miedo y el otro no, básicamente tiene que ver en el hecho de cómo hicieron la evaluación secundaria. Entonces, en Schachter, en Lazarus, perdón, hay un elemento de identificar lo que es una amenaza, porque lo que es una amenaza para uno puede no ser una amenaza para otros también. Y otro es la capacidad que tengo para afrontar esa amenaza. ¿Te das cuenta? Eso es. ¿No? Ok, Entonces, profesor, gracias. De repente, pues acá no puede significar mucho, pero en otra parte del mundo sí puede significar un tornado. ¿Y quiénes van entonces? ¿No? Pero hay muchos que viven con tornados, porque probablemente a nivel de evaluación secundaria, por ejemplo, secundaria, saben que tienen un sótano, tienen los recursos para... Pero aquel que, por ejemplo, ¿no? Sabe que hay cambio de vientos y no es tornado, y encima sabe que no tiene que estar en intemperie, que no tiene que no tiene cómo protegerse, se va a experimentar más miedo. ¿Te das cuenta? El otro puede no experimentar miedo, o un muy poco miedo. ¿Me dejo entender? Sí, profesor, Entonces, gracias. el componente fisiológico está más fuerte en la de Schachter. Claro, es que ahí me confundí porque en la 3 también se menciona lo mismo y yo pensé que justamente esa valoración se aplicaba solamente a la de Schachter. A ver, en la 3 que dice, a ver, dime, voy a la 3, enséñame. Sí, ¿en qué parte te refieres a la solución? ¿Dónde está en qué parte de la solución? ¿En qué parte En de la las proposición, en la proposición 1 ahí dice. ¿Y en la proposición 1 qué dice? La excesiva preocupación de Mónica es producto de sus valoraciones cognitivas. Ya. Pero tú pensabas que esa no era verdadera. Sí, yo pensé que solamente se aplicaba a la otra teoría. No, porque
Ah, tú pensabas que solo se aplicaba la de Schachter. Sí, justamente a eso pensé nada más. Por eso había marcado falso y después me di cuenta. No, escúchame. Sí, profe. Las dos teorías, tanto Schachter como Lazarus, tienen que ver con la evaluación cognitiva de las emociones. ¿Entiendes? Entonces, las dos tienen que ver con lo cognitivo. ¿Entiendes? O sea, siempre hay un componente cognitivo. En Schachter hay una interpretación de los aspectos fisiológicos. Y en Lazarus hay una evaluación, también hay una evaluación cognitiva de la amenaza. ¿Te das cuenta? En dos momentos, amenaza y qué puedo hacer frente a ella. Esa evaluación cognitiva. En las dos, las dos forman parte, además, en la separata, de lo que es la evaluación cognitiva de las emociones. ¿Te das cuenta? Las dos. La de Schachter y la de Lazarus. O sea, una cosa es que uno evalúe más aspectos fisiológicos y la otra no. Pero ambas implican evaluación cognitiva. Las dos. ¿Me dejo entender? Eso es verdad. Ahí estás correcto. Pero eso no hace que no sea correcta esa respuesta. ¿Entiendes? Porque las dos tienen que ver con un aspecto importante. Porque tanto Schachter como Lazarus tienen que ver, sino que las otras dos que están ahí ya corresponden exclusivamente a Lazarus. Pero están invertidas, ¿no? Por eso son incorrectas. Pero esta es correcta para Lazarus y para Schachter, pero al ser correcta para Lazarus va a cumplir con lo de la pregunta, porque forma parte de la valoración o evaluación cognitiva de las emociones. ¿Me dejo entender? Sí, profe. Gracias. Hola, ¿me dejo entender? Sí, profe, ¿me escuchan? Sí, te escucho. ¿Me Ah, dejo ya, ya. entender? Sí, profe. Gracias. Ok. Profesor, y en la 2, ¿cuál sería la respuesta? Es D, ¿correcto? Estás en la número 3, ¿no? 2. Ajá, en la 2. La 2, D. Sí, la D, la D. La D. Ahí sería prefrontal, porque solamente lo pensó y se retuvo, o sea, no concretó la acción. ¿Sería por eso? En la 2. Sí, en la 2. A ver, ¿qué dice la D? ¿Me pregunta? Sí, la 2, ¿qué dice la D? A la de corteza prefrontal. Claro. Es que la corteza prefrontal es aquella que se encarga de la regulación de la actividad emocional. Parte de esa regulación es, por ejemplo, ¿no es cierto?, en este caso, el control de su intensidad, su grado. Entonces, todo lo que es la zona, ¿no?, la zona de la corteza prefrontal y específicamente el área órbitofrontal, que regula específicamente la actividad, la conexión con el sistema límbico a través del área órbitofrontal de la amígdala. Entonces, ahí hay, ¿no?, regulación, ¿cierto? Por eso cuando hay lesión ahí, hay problemas de control de impulsos o de manejo emocional. Un psico, ¿no? Entonces, ese es el asunto. O no hay compromiso emocional como los psicópatas, ¿no? Ciertamente. Sí, por eso la respuesta correcta es la D. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Y amígdala qué sería fundamentalmente? O sea, ¿qué es lo que realiza fundamentalmente? La amígdala fundamentalmente lo que hace es asignar una emoción a una determinada situación. Por ejemplo, hay personas que pueden tener miedo a los perros. ¿Te cuenta? Pero hay personas que específicamente tienen miedo a un perro, por ejemplo, ya, un gran danés, un doberman, un tipo, los perros grandes. Pero los perros chiquitos no. De repente. Perros grandes sí, pero perros chiquitos no. Entonces, no es igual la forma como se agrega, pero el hecho de que tú le asignes una emoción a una situación es la amígdala. En otros textos, asumen que la amígdala tiene que ver también con la memoria emocional. Es decir, el hecho de que permite evocar un asunto con un hecho con una determinada emoción. Entonces, si una persona de repente se atoró con una pepa de durazno, cuando ve una pepa de durazno va a temblar porque hay una evocación, hay un recuerdo emocional, que también implica activación de la amígdala asociada con ese recuerdo, con esa situación. Entonces, la amígdala es responsable de la memoria emocional y obviamente de la asignación de la emoción a un determinado suceso o acontecimiento, hecho o persona también. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Significa almendra en griego, pequeñas, dividiendo los hemisferios.
en el sistema límbico. ¿Me escuchas? ¿Está claro? Sí, profe, sí, está claro. Ah, ok. Gracias. Por nada. Gracias, profe. Profesor, disculpe. Profesor, disculpe, ¿me escucha? Profesor, disculpe, ¿me escucha? Profesor, disculpe, si me escucha, en la número 3, o sea, la 3 de la 3, ¿no se supone que pensar en la amenaza de no tener trabajo y la... Ay, disculpe. Audio. Hola, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, profesor, sí lo escucho, sí lo escucho. Bueno, ya está bien, ya solucionamos eso. Dime, ¿pregunta? Sí, en la número 3, la ¿Pregunta? número 3. ¿O está en el Sí, chat? no, pregunta. ¿Hay pregunta? ¿Me ¿Tienes escucha? alguna pregunta? ¿O está en el chat? No, no. Sí, le quiero preguntar algo. Es ¿Hay la número pregunta? 3. Es la 3 de la 3. De Si hay una la... pregunta, estoy pendiente. Si hay una pregunta, estoy pendiente. ¿Correcto? Muy bien, gracias. Quiero micrófono. Escucho, dígalo. Por si acaso, sí escucho. ¿Ah? Hola, estoy No, escuchando. no. Ahora no está haciendo nada de pregunta. ¿Sí me escucha, profesor? Disculpe. Sí te escucho. Sí te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí te escucho. ¿Ah? Haz tu Sí, sí lo pregunta. escucho. Haz tu Sí lo pregunta. Si Profesor, tienes la una 3 pregunta, hazla. O sea, porque sí te escucho. Yo sí te escucho. la 3 de la 3. La
O sea, la número 3 de la 3 habla de, o sea, pensar en una amenaza. Ahora no te escucho. Ahora solo te escucho cuando me dice el profesor, pero ahora no te escucho. En la número 3. Escríbela. Allá, ahora te escucho. Dime, sí. En la número 3, la 3. Ya. ¿Qué pasa en la 3? No se supone que, o Voy a sea, la 3, voy a la pensar, 3. Ya estoy en la 3, estoy en la 3. claro, Dime. la 3, o sea, la alternativa 3. La alternativa 3. En la 3, la alternativa 3. Sí, La alternativa 3. A ver, esta es la pregunta 3. sí. A ver, dime, la 3 tiene 3 alternativas. 1 en romano, 2 en romano, 3 en romano. Sí. Ya, voy a la 3 en romano. ¿Qué es la 3? Pensar en que no tendría más ingresos para pagar su hipoteca debido al despido que ejemplifica la evolución primaria. No, es una evaluación secundaria. Ahí está, porque evaluación primaria es la amenaza, el hecho de no tener trabajo. La evaluación secundaria es los recursos para poder afrontar esa situación. En este caso, ¿te das cuenta? Entonces, la evaluación primaria es la amenaza. La evaluación secundaria es los recursos que tengo para afrontar esa amenaza, si tengo o no. ¿Te das cuenta? Entonces aquí está invertido ahí. O sea, eso no es correcto. En todo caso, no es una evaluación primaria o secundaria. Profesor, pero no se supone que, o sea, también saber que no hay ingresos para pagar algo es también una amenaza. No se supone. A ver, vamos a ver. Vamos a la pregunta. ¿Toda la pregunta? Sí. Dice, debido a la recesión económica, una empresa comunica a que varios trabajadores que no se les renovará el contrato y que en unos días se publicará esa lista. Momentos después de escuchar la noticia, Mónica se desmaya en el pasillo de la empresa luego de evidenciar signos de preocupación. Ya ese se desmaya, esa es evaluación primaria. Bueno, ya, es una amenaza. O bueno, mejor dicho, la amenaza de la situación. Vamos a luego. Al volver en sí, ella le cuenta a su amiga que estaba segura de que ella estaba en la lista y acto seguido pensó en cómo iba a seguir pagando la hipoteca que recientemente obtuvo. Respecto a la teoría de Lazarus, indique el valor de verdad falso de las siguientes proposiciones. Entonces, evaluó la situación. A ver, dame la 3. ¿Qué dice la 3? Pensar en que no tendría más ingresos para pagar su hipoteca debido al despido ejemplifica la evaluación primaria. Claro, es la evaluación secundaria. La evaluación primaria es que se va a quedar sin trabajo. La evaluación secundaria es que no va a poder pagar la hipoteca, por eso se desmayó, ¿te cuenta? Entonces, eso le hizo entrar en miedo. ¿Te das cuenta? Que no iba a tener recursos para pagar la hipoteca. Entonces, la hipoteca es la evaluación secundaria que le llevó a entrar en miedo y desmayarse. ¿Te das cuenta? Porque, por ejemplo, podría decir, bueno, me voy a quedar sin trabajo, pero tengo otro trabajo para pagar la hipoteca, o sí tengo dinero para pagar la hipoteca, entonces su miedo no sería igual. ¿Te das cuenta? Entonces, en general, el nivel de miedo que ella experimenta es por la evaluación primaria y secundaria. ¿Te das cuenta? Hay personas que dicen, no experimentarían miedo, de repente dicen, no, yo tengo varios sueldos, tengo buen ahorro, así que no hay problema. De repente experimentarían miedo. Lo que determinó el hecho de que se desmayara es la evaluación secundaria, que no tendría cómo pagar la hipoteca en todo caso. Entonces, y el hecho mismo de la hipoteca es evaluación secundaria, no primaria. Entonces, como vuelvo a decir, ahí están invertidos, en la 2 y la 3 están invertidos las evaluaciones. ¿Te das cuenta? Las evaluaciones están invertidas en la 2 y la 3, porque la 2, mira lo que dice la 2. Si considerar el despido como una amenaza, ilustra la evaluación secundaria. Es primaria. La evaluación primaria es la primera situación, la evaluación de la situación. Lo considera una amenaza, ya es una amenaza. Lo evalúa como una amenaza. La evaluación primaria. Eso no es una amenaza. Sí lo es. Porque tampoco le va a permitir manejar la hipoteca, evaluación secundaria. Por eso la respuesta solamente es la 1. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Sí, profesor. Excelente.
Audio. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Si hay alguna pregunta, estoy pendiente. Estoy pendiente. Cierro el micrófono. Buenas noches, profesor. Entonces, ¿me puedes empezar? Audio. Ya, audio. Hola. Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Hola. ¿Has dejado una pregunta en el chat? Hola, ¿me escuchas? Sí, profesor, lo puedo. No te escucho bien. ¿Me escuchas? A ver, prueba, no. A ver, habla, por favor. ¿Ahora me escucha mejor, profesor? Te escucho mejor. Dime. Un poco mejor. Disculpe, ¿qué es la inteligencia fluida? La inteligencia fluida es la inteligencia de Cattell. Distingue entre dos tipos de inteligencia. La cristalizada, que está vinculada con todo lo que es la acumulación de conocimientos, de nociones. ¿Te das cuenta? Todo lo que has aprendido en primaria y secundaria, más lo que has aprendido en tus horas de juego, con tu familia, qué es un león, cómo se utiliza un videojuego, etcétera. Toda esa información que se acumula para resolver problemas a futuro es inteligencia cristalizada. La fluidez no verbal, es decir, es la capacidad para resolver problemas, pero sobre la base del manejo de imágenes. ¿Te das cuenta? Sobre la base de clasificación de objetos por forma, tamaño. La capacidad, por ejemplo, para identificar, ¿no?, una ruta. ¿Cuál es la ruta más corta hacia mi casa? Ese solucionó un problema, porque estoy en una parte de Lima y digo, ¿cuál es la ruta más corta hacia tal lugar? Y escojo. Pero eso, por ejemplo, es fluida, porque es la capacidad para trabajar imágenes, por ejemplo, en este caso de mapas, de rutas, la capacidad para poder tenerla, ¿no es cierto?, discriminar, ¿no es cierto?, entre tipo de colores, ¿cierto? ¿No? Esa es fluida, ¿no? De establecer series de colores, de series, de formas, ¿no es cierto?, poder identificar por formas, por tamaño, ¿no es cierto?, clasificar objetos. Esa es inteligencia fluida, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Mozart tenía inteligencia fluida. Él podía identificar una variación tonal donde otros no podían. Cuando él podía sacar una nota, de repente, una variación donde otros no encontraban una variación tonal. Entonces, él trabajaba con una forma o una imagen auditiva, ¿no es cierto? Y solucionaba a veces, ¿no? Es la capacidad de solucionar problemas sobre la base de imágenes. Información, básicamente, de naturaleza no verbal. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Cuando me dijeron de que era fluida también cuando conducías una moto, ya sabías más o menos cómo hacerlo porque anteriormente tienes recuerdos de cómo conducir una bicicleta y más o menos así me dijeron. ¿Eso te dijeron? Sí, profesor. Sí, bueno, fluida es el punto de sí. Sí podría ser en el sentido de que estás relacionando, ¿no es cierto? Estás solucionando aspectos de naturaleza no verbal sobre la base de las semejanzas, por ejemplo. Estás estableciendo semejanzas entre componentes, características similares, por ejemplo, ¿no? Que te permiten, por ejemplo, no, es verdad, alguien que no sabe usar una motocicleta puede más o menos deducir más o menos para qué sirve cada uno de los componentes o cómo deben colocarse, etcétera. Sí podría haber un elemento de fluida ahí, porque hay un elemento de no verbal ahí, ¿no? Del manejo de organización de información de naturaleza no verbal, ¿no? Ciertamente, sí. Sí, así es. Sí trabaja eso. Sí podría hacerlo. Sí podría hacerlo. Aunque también tiene algo de cristalizado, porque también es lo que sepas cómo funciona esto, conocimientos también. Pero sí, hay algo de fluida ahí. Puede serlo. ¿Está claro? Y en contenido visto espacial. ¿Ah? ¿Con respecto a qué? ¿Qué es contenido visto espacial? ¿Dónde está sacando eso? ¿De dónde está sacando el contenido visoespacial? ¿De la teoría de Gardner o la teoría de De donde la inteligencia fluida de
el boletín. Ah, contenido visoespacial es eso, lo que te he dicho. El visoespacial básicamente tiene que ver eso, con información no verbal. Información que tiene que ver con, ¿no es cierto?, largo, ancho, profundidad, imágenes, ¿no?, dimensiones. Eso es visoespacial. Es coordinación visual y de, ¿no?, visoespacial. Aspectos visuales y de manejo en el espacio. Largo, ancho, profundidad, ¿no es cierto? Eso es visoespacial. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, ¿cuál es la ruta? ¿Dónde estás tú? Ya, vas a llegar a un punto, ¿no? ¿Cuál es la ruta más cerca, por ejemplo, de donde estoy yo a mi casa, o sea, en tu casa, ¿no? O a la universidad, ya, o a la pre? ¿Entiendes? Entonces, tu capacidad para poder, por ejemplo, resolver un problema, en este caso no verbal, sobre la base de, ¿no es cierto?, establecer semejanzas, establecer diferencia entre rutas, tamaños, extensión, ¿te das cuenta? ¿No? De manejar, ¿no?, de manejo en el espacio, de información en este caso, de dimensiones, rutas, ¿no?, de tamaño, información de forma, etcétera. Todo este tipo de información es no verbal y que es visual o que también trabaja con aspectos de manejo en el espacio, dimensiones, largo, ancho, profundidad, etcétera. Todo eso es fluida. ¿Claro? ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. ¿Me dejó entender? Sí, profesor. ¿Me dejó entender? No, dime si entiendes o no. Para explicar. Sí, profesor, ya lo entendí. Sí, ¿no? Pues sin micrófono, ¿no? Sí, profesor, se entendió. Mi micrófono está fallando. Disculpe. ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Está claro? Ya. Muy bien, si otra pregunta estoy pendiente.